Hola, bienvenidos a todas y a todos a esta nueva clase del curso Todo Nano, Nado para Todos. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de una forma también muy general y breve sobre las aplicaciones de la nanotecnología. Como se menciona en otras clases a lo largo del curso, la nanociencia en la nanociencia convergen conocimientos de varias disciplinas científicas que podemos definir como clásicas y al final, cuando todas ellas se dedican a observar objetos en la escala nanométrica o a fabricarlos, sintetizarlos, pero en algunos casos las propiedades que emergen de este tipo de nanoobjetos, nanomateriales, nanoestructuras, eh, pues tienen visor de tener aplicación cuando se implementen en materiales y dispositivos para proporcionar nuevos servicios, ¿no? Nuevas aplicaciones. El resultado está en que en ese momento es cuando la nanociencia se orienta hacia una nanotecnología. Debido al hecho de que todas las ciencias básicas están involucradas en mayor o menor medida en la nanociencia, entran en esta convergencia, al final es raro encontrar un sector que no va a tener una aplicación de precisamente la nanotecnología, con lo cual es previsible que vayamos a encontrar en sectores desde la industria de los materiales, la electrónica, salud, energía, transporte, todos los que aparecen reflejados en esta diapositiva, aplicaciones en mayor o menor medida de esta nanotecnología. Este hecho, este potencial tan grande de una aplicación que podemos decir transversal, horizontal, en muchos ámbitos, como ocurre con la informática, con las tecnologías de la información, es lo que hizo a finales del siglo pasado en Estados Unidos decir que había que apostar claramente con grandes inversiones en este terreno, y un grupo de científicos convencieron al presidente entonces, Bill Clinton, de la puesta en marcha de un gran programa de inversiones que continúa actualmente, que se llama la Iniciativa Nacional de Nanotecnología. Todos los demás países siguieron un poco la estela de este movimiento para no quedarse atrás, y el resultado es que los países más importantes, más avanzados, empezaron a destinar dineros, tanto del sector público como privado, a intentar ganar esta carrera de la nanotecnología. El resultado ha sido, pues, en primer lugar, en el ámbito de la nanociencia, la formación de muchísima gente que trabaja en este ámbito, que se mantiene en las universidades o centros de investigación o va fluyendo hacia los centros de investigación, pero privados, de empresas. Y el segundo indicador es la gran cantidad de artículos que se han producido, y aquellas investigaciones en las que hay viso de que pueda tener alguna aplicabilidad se convierten entonces en lo que llamamos una patente, y es otro de los indicadores que se utilizan. Y en este caso, tanto el número de artículos como el número de patentes ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos 20 años. Se puede decir que hay del orden de casi 2 millones de artículos acumulados en el ámbito de la nanociencia y del orden de 40 a 50 mil patentes en el ámbito de la nanociencia, teniendo en cuenta lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Esto también quiere decir que cuando uno le dicen, háblanos de nanociencia y nanotecnología, es importante darse cuenta que hay mucho de lo que hablar, hay muchísimo de lo que hablar. Esta transferencia de conocimiento de la ciencia básica a la posible ciencia aplicada, cuando hay patentes, la posible aplicabilidad, en realidad no ha quedado ahí, sino que realmente hay productos. Y en los últimos años hay varias entidades que recopilan, hacen inventario de todos los productos que encuentran en distintas zonas del mundo, y quizá que de la entidad StatNano, es el que recopila bastantes más, y del orden de unos 9.000. Como se puede ver, los sectores en los que hay productos son sobre todo la electrónica, seguido de la medicina en estos momentos, aunque esto no era así hace 10 años, y los sectores que iban tras la electrónica entonces eran la construcción y la cosmética o el textil, pero la medicina ha ido creciendo en importancia. ¿De acuerdo? De tal manera que ahora uno puede entrar en esta base de datos y sector a sector ir viendo los productos uno a uno y llegar a vislumbrar sus características nanotecnológicas, ¿no? Porque está en esta base de datos.
Otro sitio interesante donde poder ver si hay cosas en ámbito nano o no, pues evidentemente es ir a hacer la compra. Podemos ir a Alibaba, que es, por así decirlo, el Amazon asiático de China, y allí podemos ingresar las palabras nanoparticles o carbon nanotubes o grafín, como si estuviéramos interesados en hacer alguna compra de estos materiales, y nos sorprenderá ver que hay miles de productos que están ya a la venta y además que en algunos casos nos lo pueden vender por, como veis aquí abajo, nanotubos de carbono, por pedidos mínimos de 100 kilogramos. ¿Vale? Esto también es una muestra de que en los últimos 10 años ya la nanotecnología es capaz de haber diseñado maquinaria bastante potente con la que sintetizar a gran escala, con distintos grados de pureza y distintos precios, muchos tipos de nanomateriales. Y si se hacen estos nanomateriales a esta escala es porque hay demanda de ellos. Esto es muy importante. Si vamos al mercado, hacemos un rápido visita, podemos encontrarnos productos en nanoelectrónica, donde ahora mismo la tecnología más moderna que impera es la de 7 nanómetros, pero hace 2 años era la de 12, 14, y se espera que ya las plantas de producción de 3 nanómetros entren en marcha este año o el año que viene y sigamos, digamos, avanzando en esto que llamamos la ley de Moore, es decir, que cada 2 años prácticamente duplicamos la capacidad de insertar, de integrar transistores sobre una misma superficie. Nos encontramos en muchas tiendas pues, dispositivos que incorporan nanopartículas, como pueden ser estas televisiones planas de alta resolución, que además el nombre no lo indica, ni siquiera no lo oculta, ni siquiera la propia publicidad, con la palabra nanocell, que es el modelo de esta televisión en concreto de la marca LG. Nos encontramos nanopartículas integradas en muchos textiles para conferirle efectos o bien bactericida o hidrofóbicos, o aumentar su resistencia, o cementos que van a tener capacidad fotocatalítica porque incorporan nanopartículas de dióxido de titanio, o aumentar su resistencia porque incorporan nanopartículas de sílice. Entonces, estos materiales que pueden ser muy sofisticados, a veces los encontramos en aplicaciones no tan sofisticadas como en textiles, en colchones, zapatillas, etcétera, como en caso de este viscografeno en el que utilizan viscosa mezclada con grafeno para fabricar los materiales de colchón. La nanotecnología, como he dicho antes, empezó con cierta fuerza y si continúa en el ámbito de la cosmética y también la alimentación, ha ido manteniéndose el crecimiento, aunque ha sido sobrepasada por la medicina. Muchísimas cremas, digamos, para evitar la penetración de los ultravioleta o sistemas que liberan algún tipo de sustancia mediante liposomas, son bastante habituales encontrarlos en el mundo de la cosmética. Y en el ámbito de la nanomedicina, esta gran explosión la pongo de ejemplo pues, de tres maneras. Con instrumental, por ejemplo, para hacer diagnosis o curación. En este caso, lo que son los sistemas de hipertermia magnética, que es de los que espero que se hable algo en el vídeo, en el capítulo de salud, en el cual nanopartículas se adhieren a los tumores o penetran dentro y luego, tras un proceso de reacción con microondas, se calientan y destruyen a estas células tumorales. O tenemos materiales, por ejemplo, como estas mascarillas que ha desarrollado una empresa Bionicia con una patente del CSIC, que son materiales biocidas con los que afinan unas nanofibras biocidas con las que podemos elaborar mascarillas o otro tipo de textiles, ¿no? Y bueno, hablando así de situaciones más actuales, pues todo el mundo ahora sabe lo que es una PCR, una secuenciación, la necesidad de hacer el seguimiento de los contagios. Y las máquinas de secuenciación han ido disminuyendo mucho el coste para hacer una secuenciación y hay una empresa basada en Inglaterra, en Oxford, que es capaz de hacer un secuenciador como el que veis, que ocupa el tamaño de la mano, el tamaño de la mano, de la palma de una mano, lo cual significa y además tiene unos costes de trabajo bastante bastante escasos, con lo cual se puede, digamos, de alguna manera universalizar el acceso a la analítica PCR que tan necesaria. He mostrado lo bueno, como ocurre con prácticamente cualquier tecnología, y esto ha ocurrido así por los siglos de los siglos. Todas las tecnologías tienen una contrapartida no tan positiva.
Y en el caso de la nanotecnología, esa contrapartida, aunque hay varias especulaciones sobre los nanorobots que nos pueden devorar o acabar el mundo, o otras que son comunes a la nanotecnología, a otras tecnologías como el uso militar de la nanotecnología, cosa que ocurre con otras muchas tecnologías, una muy específica un riesgo, un problema específico asociado a la nanotecnología es que debido a las pequeñas dimensiones que tiene las nanopartículas, cualquier nanoobjeto, pues pensemos que una célula que tiene entre 10 y 20 micras, una nanopartícula de 10-20 nanómetros es 1000 veces más pequeña, como si comparo un autobús y una bola de ping-pong. Es muy pequeño. Con lo cual, estas nanopartículas pueden entrar fácilmente dentro del tejido celular, de las células, y allí poder tener algún tipo de interferencia o bien con los procesos metabólicos o bien con los procesos de replicación de ADN. Es decir, y llegar a ser incluso mutagénicos o cancerosos. Es decir, que hay que tener esto de vista, que la acumulación de nanopartículas sin control, en las que tampoco conocemos cómo actúan dentro de los cuerpos, necesitan un estudio especial. Eso se llama la toxicología, escala nano o nanotoxicología, y no nos tenemos que preocupar solo de las células nuestras, sino de las células de todos los seres vivos, que también van a entrar además en la cadena alimentaria. Entonces, eh, prestando atención a la nanoescala, también hay que decir que muchas reglas de la toxicidad que servían para los materiales a escala grande, un bote de lejía, un pedazo de polvos que compramos para cualquier otra cosa en un supermercado, había unas fichas de seguridad y hay una serie de preceptos que están basados en toxicología clásica. Pero sin embargo, cuando bajamos a la nanoescala hay que tener cuidado, porque muchas reglas de las que parecen obvias que hay que aplicar en toxicología clásica, en los objetos nanométricos, por el hecho de que los nanos es diferente, pueden ser distintos. Esto le da una complejidad adicional al hecho de tener a lo que es los estudios en nanoecotoxicología. Por lo tanto, puede haber unos riesgos para la salud y el medio ambiente que hay que controlar. Estos riesgos se han puesto de manifiesto por muchos grupos, ecologistas, activistas, por investigadores, que han generado pues, un cierto movimiento, más que en contra de la nanotecnología, de que se tenga control de toda de estos nanomateriales, estos nuevos dispositivos o estos nuevos objetos, nanoobjetos que aparecen en prendas deportivas, en prendas de vestir, en botellas, en cosméticos, etcétera, porque su acumulación puede llegar a ser muy grande en el futuro debido a que se empiezan a producir en masa en gran cantidad. Ha habido reacciones en contra, algunas como el hecho de empezar a identificar lo nano como negativo y como positivo aquellos productos que no tienen nano, con lo cual hay productos que uno puede encontrar que ya presumen de que no llevan nanotecnología dentro, esa etiqueta no nano. Hay algunas empresas que han cambiado la composición de algunos de los elementos que utilizaban de tipo nanométrico para evitar el conflicto con la sociedad, de alguna manera, y evitar pérdidas o que a ciertos productos pues, no se dejen de comprar. Y las empresas aseguradoras, que son las encargadas muchas veces de hacer pólizas para cubrir los riesgos que puedan tener distintos productos a medio y largo plazo, son también las que están preocupadas en saber a ese medio y largo plazo, a 30, 40 años, si puede ocurrir con algunos nanomateriales como con otras cosas que han ocurrido en el pasado, pues, por ejemplo, digamos, con el amianto, ¿no? Es decir, que los riesgos muchas veces emergen, se van acumulando y aparecen en las personas a lo largo de 30, 40 años. Eh, Claro, todos estos elementos causan una reacción de la sociedad y de los consumidores que realmente requieren seguridad, requieren de alguna manera confianza en que todas las investigaciones que hacen y los productos que llegan al mercado son seguros. Para seguir adelante, entonces, lo que se trata es lo que se llama establecer un buen esquema de gobernanza, un esquema de gobernanza que se base en precaución a la hora de investigar y lanzar productos. Eh, Asumir que los productos pueden ser todos peligrosos mientras no se demuestre lo contrario, en el sentido de que porque a escala macro ese producto sea sano o no sea tóxico, eso no quiere decir que a escala nano no lo sea, ¿de acuerdo? Invertir mucho más de lo que se hace ahora en investigaciones en el ámbito de la nanoecotoxicología, regular mucho la fabricación y el intercambio de productos, ver cómo afecta en la primera línea de fuego frente a los nanoelementos, nanomateriales, suelen ser los trabajadores que trabajan en una simple fábrica
de pinturas o de construcción o en una empresa de construcción. Entonces es muy importante los aspectos relacionados con la prevención laboral y la normativa que tiene que haber de seguridad para los trabajadores. También la que tiene que ver para los productos de consumo. En Europa es una zona, por así decirlo, ciertamente nanosegura, porque hay bastante legislación, pero aún así siempre hay problemas, como el reciente caso de las mascarillas de grafeno, que contenían grafeno, que se han dejado de comercializar ante el miedo de que el grafeno aspirado pudiera ser negativo y no haber evidencias ni de que sea bueno o no. Entonces como necesita investigación, pues se regula y se retira ese producto. Seguido también no haber impacto solo en los seres humanos, sino también en el medio ambiente, y todo esto en un clima de debate social, debate sano, es decir, de gente que propone, gente que escucha, gente que reacciona a todo esto que está sobre la mesa y en el que tanto la formación como la educación, como la divulgación, son elementos claves para seguir haciendo que los gobiernos tengan más investigación a base de unas mayores inversiones que sigan cerrando este círculo. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que para tener una buena educación científica, y esto nos ocurre en todos los ámbitos de sabernos sobre nanotecnología, hay que pensar que los ciudadanos en algún momento dado nos enfrentamos a la ciencia y la tecnología, o bien porque vamos a ser trabajadores de ella, de las mismas, o consumidores y usuarios, ¿de acuerdo? O porque en un momento dado tenemos que decidir pues opciones políticas que tienen distintos enfoques sobre cómo abordar un tema con soluciones o no científicas o científicas, pero dentro de las científicas con distintos ámbitos. Con lo cual es importante que el ciudadano alcance este conocimiento mínimo en cuestiones de nanotecnología por el hecho de que está cada vez más presente en nuestras vidas. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción a el mundo de la nanotecnología aplicada y cómo se está comercializando, y nos vemos en otra ocasión.